Bueno, estamos saludando a todas las personas que nos están escuchando por Face y nos están escuchando y nos van a escuchar por YouTube. Y a todos los vecinos de este barrio también los saludamos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Somos la iglesia del nombre, la iglesia apostólica, unicitaria, la iglesia que predica, enseña y practica lo que la Biblia dice. En esta hora de la noche vamos a ver un tema muy importante, un tema basado en las Santas Escrituras, donde nuestro Dios nos muestra por su palabra que el Verbo se hizo carne. Este es el tema de esta noche, el Verbo se hizo carne. Vamos entonces para tomar este tema y para enseñar este precioso tema, unos textos de la palabra de Dios, y vamos a arrancar con el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el verso 14, que a la letra dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el profeta, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, y es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos tomado unos textos de la Sagrada Escritura que nos está hablando explícitamente, directamente, de un acontecimiento, de algo que sucedió y que fue una realidad, pero algo que desafortunadamente hoy en día muchas religiones, muchas sectas religiosas, muchos hombres, muchos teólogos y pastores están negando esta verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Esta es la verdad de la palabra de nuestro Dios. Y aquel Verbo, dice la Escritura, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. ¿Qué es Verbo? Verbo es la palabra. Dios dijo su palabra y inmediatamente el Verbo, la palabra, se hizo carne, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52 y en el verso 5 y 6, nuestro Dios, que estaba en los cielos, se pregunta: ahora, ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo he llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ahí fue cuando el Verbo se hizo carne. Algo pronosticado, algo profetizado por los hombres de Dios. Algo que ya estaba escrito. Algo que Jesucristo dijo en su palabra que era necesario
que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí se estaba cumpliendo, aquí se estaba profetizando, aquí se estaba hablando por medio del profeta Isaías. Y Dios pregunta: ¿qué hago aquí, ya que mi pueblo está llevado injustamente? Dios estaba arriba en los cielos, y dice que él miró abajo en la tierra a ver si había un entendido que buscara a Dios, y no halló a ninguno. Él miró desde arriba de los cielos abajo en la tierra a ver quién podía hacer esta obra redentora, y no se halló ninguno. Solamente hubo uno, el Cordero de Dios, Jesús. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el único que pudo hacer esta obra maravillosa. Fue el único que pudo venir a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. ¿Qué hago aquí?, pregunta Dios. Y luego responde y dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dios se iba a hacer presente en la tierra, y eso se cumplió cuando en el libro del profeta Isaías, el capítulo 7 y el verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice el texto bíblico en Isaías capítulo 7 y el verso 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. Él no iba a mandar a otro, él no iba a mandar a una segunda o tercera persona. Él mismo iba a venir y iba a buscar y a salvar a aquello que se estaba perdiendo, para que se cumpla lo dicho por él mismo en el texto que hablamos. ¿Qué hago aquí? Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo desde los cielos, he aquí, estaré presente. Algo que se estaba cumpliendo. Y por ello el evangelista San Mateo pudo también hablar sobre la manifestación de Dios en carne. Evangelio según San Mateo, el capítulo 1 y en el verso 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta profetizó, valga la redundancia, y dijo: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el evangelista narra y dice que una virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo Dios había acabado de cumplir su palabra, porque lo que Dios promete lo cumple. Aquello que estaba escrito en el antiguo pacto, aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento, aquello que estaba escrito allá por los profetas, se estaba cumpliendo cuando una virgen concibió y dio a luz un hijo y puso por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, enseñándonos que este niño que había nacido en Belén de Judea era la manifestación de Dios en carne, a lo cual se le iba a llamar hijo. Y se tenía que cumplir la Sagrada Escritura. Se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de él en las Sagradas Escrituras.
Evangelio según San Lucas capítulo 1 y el verso 31 y 32 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este será grande y será llamado. No que era que el Hijo Eterno iba a venir, sino que este que se manifestó en carne iba a ser llamado Hijo de Dios. Por eso nosotros los unicitarios no negamos que Jesús es el Hijo de Dios, porque estaba escrito: y será llamado Hijo de Dios. Que el Dios mismo que se iba a manifestar en ese niño iba a ser llamado Hijo de Dios. Lo que se le iba a llamar hijo era a lo que iba a morir, a la carne, a esto, la carne. Y por ello se tenía que cumplir las escrituras, y siguen anunciando los profetas en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35 y en el verso 4 al 6. Deciden a los de corazón apocado: esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto estaba anunciado 700 años atrás, antes de que se sucediera este magno evento. Antes de que sucediera esto, estaba pronosticado y estaba profetizado por los profetas. Y dice que los profetas fueron llenos del poder de Dios. Ellos hablaron siendo ungidos por el Espíritu Santo. Y el profeta Isaías profetizó estas palabras y dijo: he aquí, capítulo 35 de Isaías, verso 4 en adelante, decía: los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y sigue diciendo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Algo que estaba escrito en años anteriores, en siglos anteriores, 700 siglos antes, y luego se cumplió en Belén de Judea, cuando aquel hombre llamado Jesucristo, que ya se le había pronosticado que él era el Hijo de Dios, pero también se estaba anunciando que era el mismo Dios manifestado en carne, porque ya Dios lo había prometido, y dice, y había dicho Dios: ahora qué hago aquí. Y dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ese hombre que estaba en Belén de Judea era la manifestación de Dios en carne, que el ángel dijo que se iba a llamar Hijo del Altísimo y que se le iba a poner por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, para que se cumpliese también lo dicho por Isaías en el capítulo 43 y en el verso 11, donde el mismo Dios dice: yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. El único Salvador era el mismo Dios. Él no iba a buscar un segundo Salvador, porque esto es antibíblico. Decir que el Hijo es diferente al Padre, que era el segundo Salvador, esto es una doctrina diabólica y una doctrina errada. El mismo Salvador que andaba en las calles de Palestina era el mismo Salvador del antiguo pacto. Es como decir
el mismo pastor que se había presentado ahí en Judea, en Belén y en las calles de Palestina, el que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor mi vida doy, su vida da por las ovejas. Era el mismo pastor que decía David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No podemos dividir a Dios en dos o en tres pedazos. Juan el Bautista mandó a preguntar a unos hombres, a unos discípulos de él, que si era él el que había de venir o iba a esperar a otro. Vamos a ver la respuesta de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Dios? Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y el verso 2 en adelante dice: al oír Juan en la cárcel, porque a Juan ya lo habían encarcelado, lo tenían listo para decapitarlo, Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, póngale cuidado lo que Jesús le dijo, y hace saber a Juan las cosas que oís y que veis. Eran testigos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Se estaba cumpliendo el texto de Isaías capítulo 35 y el verso 5, por tanto, donde dicen que los cojos saltarán, el siervo cantará, el cojo saltará como un siervo, que el mudo hablará, que los ciegos verán. Ahí se estaba cumpliendo la profecía, cuando Jesús sanaba a muchos enfermos, cuando Jesús resucitaba a los muertos, cuando Jesús daba vista al ciego, cuando Jesús permitía que el paralítico anduviera, y cuando Jesús permitía que los muertos fueran resucitados, y cuando Jesús predicaba las buenas nuevas de salvación. Se estaba cumpliendo esta hermosa palabra que habíamos leído. Por consiguiente, Isaías capítulo 35 y el verso 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Se estaba cumpliendo lo que había dicho nuestro Dios. Decía los de corazón apocado por Salmo Temay: he aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué iba a pasar cuando el mismo Dios nos iba a salvar? Los cojos iban a saltar, los ciegos iban a ver, los sordos iban a escuchar, y así sucesivamente. Y el Evangelio iba a ser predicado por todo el mundo. Por eso Jesucristo dijo y predicó la palabra de Dios y dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista mandó a preguntar: ¿eres tú el que esperábamos? ¿Eres tú el que había dicho los profetas, el profeta Isaías? ¿O íbamos a esperar a otro? La respuesta de Jesús fue sí, yo soy, porque vea lo que digo y dígale a Juan el Bautista las obras que estoy haciendo, para que se cumpla también, mi amigo, lo que dice la Sagrada Escritura, que los cojos iban a saltar,
cuando Dios se iba a manifestar en carne. Pablo también profetizó y Pablo también enseñó que Dios se había manifestado en carne. A pesar de que Pablo no estuvo con Jesús en su humanidad, pero por el Espíritu Santo le fue revelado que Dios se había manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue que manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, a lo que se le llamó hijo. Y por eso es que este hijo, por eso es que Jesús hizo también las obras del Padre. Por eso por ahí en San Juan capítulo 14, cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices muéstranos al Padre? Y luego le dice: si no crees porque me visteis, entonces creerme por las mismas obras. El Hijo, el que estaba aquí en la tierra, el que estaba en Belén de Judea predicando el Evangelio de Jesucristo, el que había bajado desde el reino de los cielos a la tierra, se manifestó en carne, hizo las mismas obras del Padre, porque Él era el Padre. ¿Y cuáles eran las obras del Padre? Solamente el Padre podía perdonar pecados, pero Jesús perdonó los pecados. Y por eso el hombre de Dios dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo ratifica y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Algunos, por negar, dicen que algunas tradiciones dicen Él, pero no cambia nada el sentido de la palabra. Cuando dice Dios es manifestado en carne, o cuando dice Él es manifestado en carne, es lo mismo. Se trata del mismo Dios, se trata de la manifestación de Dios en carne. Hebreos capítulo 2 y el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, lo que decíamos ahora, ¿quién es Él? Dios. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Otra vez nos confirma la palabra, otra vez nos pone sella la palabra, otra vez nos enseña Pablo y nos dice, o nos enseña el escritor a los hebreos, y nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero ¿qué necesidad había? Pregunta cualquiera, de que Dios pudiera venir sabiendo que podía mandar a otro. Pues dice la Biblia que Dios miró desde los cielos a la tierra a ver si había en que sea un entendido, y no había ninguno. Miró a los ángeles y no había quien pudiera hacer esta obra redentora. Y por eso Él se prometió y dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Se estaba cumpliendo, se había cumplido, que Dios se había hecho presente aquí en la tierra. Y por eso los apóstoles, el que escribió la carta a los hebreos, dicen:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Para qué? ¿Para qué se manifestó en carne? Verso 15 nos da la respuesta. Y librar a todos los que por medio del temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. Por lo cual, verso 17 dice, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Por lo cual, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, este fiel sacerdote. Dios participó de lo mismo, o Él participó de lo mismo. Participó de sangre y carne, se hizo carne, se manifestó en carne, vino a la tierra para salvar y buscar a aquello que se había perdido. Dios no podía venir en espíritu, Dios no podía venir en su esencia, porque dice que cualquiera que viera a Dios en su esencia iba a ser destruido. Por eso es que Dios no podía venir en su esencia y tuvo que venir y manifestarse en carne, dicho por los profetas, dicho por los apóstoles, no dicho de pronto por alguna religión, no dicho de pronto por cualquier persona que se haya inventado esto. Y sigue diciendo el verso 18, Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo, Dios, sufrió los dolores. Dios, Jesús, sufrió el escarnio. Jesús sufrió todo ello para salvarnos a usted y para salvarme a mí. Murió en la cruz del Calvario para darnos vida y para darnosla en abundancia. Y por eso dice la palabra de nuestro Dios, otra profecía que se tenía que cumplir. Isaías capítulo 53 y el verso 3 en adelante habla lo que padeció Dios en su carne, no en su espíritu, porque Dios espíritu no puede morir. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Los hombres lo despreciaron, los hombres lo desecharon. Varón de dolores, sufrió oprobio. Y como que escondimos de él su rostro, fueron menospreciados y no le estimamos. Para que se cumpliese lo dicho por los apóstoles en San Juan capítulo 1 y el verso 12, donde dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 14 dice, y el verbo se hizo carne. Vuelve y nos confirma la palabra de Dios. Aquel verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Isaías capítulo 53 y el verso 4 sigue diciendo los padecimientos que obtuvo Dios cuando se manifestó en carne. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Por eso es que nosotros somos salvos, y somos salvos por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y por medio de su resurrección. Y dice, y sufrió nuestros dolores. Él, Dios manifestado en carne, sufrió todo esto, sufrió y padeció nuestros dolores. Cuando estaba en Getsemaní, él lloraba y dice que su alma estaba angustiada de ver cómo era que los hombres le iban a entregar. Y dice, y sigue diciendo la palabra de Dios, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido.
todo esto sufrió Dios en su manifestación en carne, azotado y herido y abatido. Mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. Todo lo hizo porque nosotros éramos perversos. Todo esto lo hizo porque el ser humano estaba muerto en delitos y pecados. Pero Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos resucitar juntamente con el Señor Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue castigado por nosotros. Fue azotado con rebos. Fue azotado por nosotros. Fue escupido, y todo ello por darnos a nosotros la vida y la paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y sigue diciendo: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Sintió aflicción y sintió angustia. Jesús, o Dios en su manifestación en carne, sintió todos estos dolores. Y sigue diciendo 53 de Isaías, verso 9, ya para terminar, dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Se manifestó en carne. Dio la vida de Él, la dio por cada uno de nosotros. Él estaba en su trono de gloria. Estaba allá en su trono de gloria, lleno de centenares y millones y millones y millones de ángeles que glorifican y adoran su nombre. Pero se preguntó: ¿ahora qué hago aquí? Porque la raza humana está padeciendo. Y dice luego: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa. ¿Por qué causa? Porque el pueblo estaba esclavizado. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente, dice nuestro Dios. Y esto se cumplió allá en Belén de Judea, cuando Dios permitió que ese niño naciera en Belén de Judea, su manifestación en carne. Y por eso dice la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9 y en el verso 6. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Isaías capítulo 9 y el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El niño que estaba allá, que había nacido, era la manifestación de Dios en carne. Era el Dios fuerte y el Padre eterno que había bajado desde arriba de los cielos y se había hecho carne, porque el Verbo se hizo carne. Así que si usted, amigo religioso de cualquier religión, está escuchando este mensaje, anote los textos bíblicos, porque los textos bíblicos no han sido manipulados, no han sido torcidos. Si Dios dice que Él se iba a manifestar en carne, es porque así es. Si Dios dice que Él iba a venir a salvar y a buscar lo que se había perdido, es porque esto se cumplió. Esto se cumplió allá cuando el niño nació, y ese niño fue llamado Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Se estaba cumpliendo la promesa que Él hizo, porque lo que Él promete lo cumple. Que Él iba a bajar desde arriba de los cielos y iba a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él mismo iba a venir a salvar aquello que se había perdido. Por ello, Jesús
hizo obras siendo hombre, hizo obras de Dios. Como hombre, Jesús tuvo hambre. Como Dios, dice la Biblia, multiplicó los peces y los panes. Como hombre, durmió allá en el barco, en el fondo del barco, pero como Dios se levantó y dice que reprendió los vientos y la mar, y aquellos hombres que estaban con él se quedaron atónitos y perplejos y preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Como hombre sintió cansancio y dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Sintió cansancio y recostó su cabeza en piedras. Mas como Dios extendió sus brazos en la cruz del Calvario y dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Como hombre murió, pero como Dios resucitó al tercer día. Como hombre lloró ante la tumba de Lázaro y sintió tristeza. Pero como Dios le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y así sucesivamente, él hizo cosas como hombre, se cansó como hombre, lloró como hombre, murió como hombre, pero también como Dios hizo cosas maravillosas, porque estaba escrito que ese niño que estaba ahí en el pesebre era Dios fuerte y Padre eterno. Isaías capítulo 9 y el verso 6. Estaba escrito en Isaías capítulo 52 y el verso 6 que Él mismo iba a venir y nos iba a salvar. Estaba escrito en Isaías capítulo 35 y el verso 4 hasta el 6 que Él mismo iba a venir y iba a salvar al ser humano. Y que cuando Él iba a hacer esto, a salvar al ser humano, los ojos de los ciegos iban a ser abiertos. El cojo iba a saltar como un ciervo e iba a cantar la lengua del mudo. Esto no es una historieta, esto no es inventado por un unicitario, esto está escrito. Así que, amigos, deje de pensar, usted que de pronto asiste a una secta religiosa, deje de pensar que fue la segunda persona de la Trinidad la que nos vino a salvar. Deje de pensar que fue el Hijo Eterno que vino a salvarnos, porque Hijo Eterno no existe en las Sagradas Escrituras. Así que, amigo, le insto y le invito para que usted le pida la revelación a nuestro Dios. Se cumplió la Sagrada Escritura cuando dijo: Dios mismo vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Así que por cuanto los hijos, nosotros, Guayar, participaron de carne y sangre. Nosotros participamos de carne y sangre. Él, cuando dice Él es Dios, participó de lo mismo, de carne y sangre. Pero lo que no participó fue el pecado y de la maldad que nosotros hemos hecho. Porque Él es extremadamente puro y extremadamente santo. Es tan santo que Él se atrevió a señalarse a sí mismo y dijo: sé santo porque yo soy santo. Sé perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que, bienvenido amigo, que pueda. O sea que la manifestación de Dios en carne sirvió para que el ser humano pudiera obtener la salvación y la vida eterna. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino y dio su vida por nosotros para que nosotros obtengamos la salvación y obtengamos el perdón de pecados. Dios bajó desde los cielos a la tierra para darnos vida y vida en abundancia. Dios mismo vino a salvarnos y a rescatarnos para que nosotros pudiéramos gozar de el privilegio de tener la vida en Cristo.
porque la vida en Cristo es hermosa. Vivir el Evangelio es lo más precioso que hay. Vivir en los caminos de Dios es lo más hermoso que hay. Vivir en el mundo, dice la Biblia, que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es una invitación, amigo, para que usted se entregue a Jesucristo. Para que usted, amigo, se entregue al Dios de la gloria, al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesús. Por ello el ángel bajó desde el cielo a la tierra, mandado por Dios, y dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Jesús salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y ahí se cumple la Sagrada Escritura: el Señor mismo os dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo capítulo 1 y en el verso 23 dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Le estamos invitando muy cordialmente para que usted, amigo, entregue su vida y entregue su corazón al Dios de la gloria. No siendo más por el momento, agradecemos a todas las personas que nos han escuchado por Facebook y nos han escuchado por YouTube, nos han escuchado por estos medios. Dios les bendiga y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.